Muy buenas tardes tengan todas las personas presentes en este salón del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. En cumplimiento al acuerdo plenario adoptado en sesión privada de este tribunal el 24 de junio de 2025, damos inicio a esta sesión. En dicho acuerdo fueron designadas como integrantes de la Comisión de Género de este tribunal las siguientes personas. Magistrada electoral Gloria Ángeles Cruz López como presidenta de la Comisión de Género. La maestra María Cristina Velázquez Cepeda como secretaria técnica de esta comisión. Como vocales fueron designadas en dicho acuerdo plenario las ciudadanas licenciadas Zulma Jiménez Osorio y Xochitl López Santiago. En este sentido, y toda vez que las mismas se encuentran presentes, procederé a tomar la protesta de ley correspondiente, para lo cual solicito, por favor, se pongan de pie. Magistrada electoral Gloria Ángeles Cruz López. Antropóloga María Cristina Velázquez Cepeda. Licenciadas Zulma Jiménez Osorio y Xochitl López Santiago. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen, desempeñar leal y patrióticamente su labor como presidenta, secretaria técnica y vocales, respectivamente, de la Comisión de Género del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca? Sí, protesto. Si así no lo hicieren, que la ciudadanía oaxaqueña se los demande. Muchas gracias. Pueden sentarse, por favor. Bien. Pues una vez que han rendido protesta y asumido el cargo, no me queda más que desearles el mayor de los éxitos en su desempeño de labores como integrantes de esta Comisión de Género para beneficio de todas las oaxaqueñas que participan en política. Doy por concluida este acto de toma de protesta y cedo el uso de la voz a la magistrada Gloria Ángeles Cruz López, presidenta de la comisión, para que den inicio a su sesión ordinaria correspondiente. Muchas gracias. Magistrada, por favor. Gracias a usted. Muy buenas tardes, estimadas personas que nos acompañan, integrantes de la Comisión de Género del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Les doy una cordial bienvenida a esta primera sesión ordinaria 2025 de la Comisión de Género, convocada de conformidad con los artículos 36, 37, 38, fracción primera, 39, 40, 41 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Quiero agradecer la confianza depositada en las personas que integramos la Comisión de Género del Tribunal. Me comprometo e invito a mis compañeras de la comisión, así como a todas y cada una de las personas que colaboramos en el tribunal, para trabajar para lograr la igualdad de género, tanto al interior del tribunal como en la incidencia externa que tiene este órgano jurisdiccional, para contribuir a la erradicación de la violencia política en razón de género contra las mujeres. Desde la Comisión de Género buscaremos la generación de información y diseñaremos acciones en materia de participación política de las mujeres en el Estado, así como aplicar una visión más amplia e inclusiva de la perspectiva de género. Agradeceré a la licenciada Gladys Olivo Paz, auxiliar de la Unidad de Capacitación en Calidad de Auxiliar de la Secretaría Técnica de esta comisión. Proceda a verificar el quórum legal para sesionar. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Conforme a su instrucción, Presidenta, me permite informar que se encuentran presentes, además de usted, la licenciada Zulma Jiménez Osorio, oficial administrativo y vocal de esta comisión,
La licenciada Xochitl López Santiago, secretaria particular de Presidencia y vocal de esta comisión, así como María Cristina Velázquez Cepeda, titular de la Unidad de Capacitación y secretaria técnica de esta comisión, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente. Verificada la existencia del quórum legal para sesionar, siendo las 13 horas con 9 minutos del día martes 15 de julio de 2025, se instala formalmente la primera sesión ordinaria 2025 de la Comisión de Género del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Por lo cual, solicito al auxiliar de la Secretaría Técnica proceda a dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Con su autorización, Presidenta, el orden del día propuesto es el siguiente. 1. Presentación de la actualización del Plan de Trabajo 2025 de la Comisión de Género. 2. Presentación del primer informe semestral de actividades 2025. 3. Asuntos generales. Gracias. Pregunto a quienes integran la comisión si alguien tiene algún punto que desea incluir en asuntos generales para efecto de anexarlo a la lista del orden del día y, de ser el caso, a favor de manifestarlo levantando la mano. Al no haber intervenciones, le solicito al auxiliar de la Secretaría Técnica tomar la votación correspondiente. Por supuesto, Presidenta. El orden del día ha quedado de la siguiente manera. 1. Presentación de la actualización del Plan de Trabajo 2025 de la Comisión de Género. 2. Presentación del primer informe semestral de actividades 2025. 3. Asuntos generales. Presidenta e integrantes de esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, procedo a tomar la votación correspondiente respecto a la aprobación del orden del día. Doctora Gloria Ángeles Cruz López. A favor. Gracias. Licenciada Zulma Jiménez Osorio. A favor. Gracias. Licenciada Xochitl López Santiago. A favor. Gracias. Le informo, Presidenta, que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el orden del día, instruyo a la auxiliar de la Secretaría Técnica proceda al desahogo del primer punto del orden enlistado para el día de hoy. Presidenta e integrantes de la comisión, me permito informarles que el primer punto en el orden del día es presentación de la actualización del Plan de Trabajo 2025 de la Comisión de Género. Adelante. Gracias. Para el desahogo de este punto, le solicito a la Secretaría Técnica de esta comisión, antropóloga María Cristina Velázquez Cepeda, titular de la Unidad de Capacitación, tenga bien exponer la actualización realizada al plan de trabajo. Gracias, magistrada, comisión, buenos días, y a los presentes, muchas gracias. Brevemente, el plan de trabajo se presentó a inicios del año 2025, siendo la magistrada Elizabeth Bautista Velasco la presidenta de la comisión, y se hicieron algunas adecuaciones menores, pero básicamente es el siguiente. Solo recordarles que el plan de trabajo se presenta para cumplir con lo que estipula la ley orgánica del tribunal, que básicamente, muy brevemente les diré cuáles son estas actividades que desarrollamos en la comisión. En primer lugar, estamos obligados a generar estadísticas, informes y reportes en materia de participación política de las mujeres. En segundo lugar, tenemos que diseñar acciones para la participación política. Tercero, identificar y documentar los casos de violencia política en razón de género. Cuarto, diseñar acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia política en razón de género. Quinto, dar seguimiento a las actividades que se realizan en el observatorio. Sexto, diseñar materiales didácticos de prevención de violencia. Y séptimo, participar en actividades de capacitación tendientes a disminuir o erradicar el tema de la violencia política. Bajo estos lineamientos generales, el plan de trabajo, si me hace el favor, la diapositiva, la siguiente, pues tiene el objetivo de cumplir con este artículo 41 que está en la ley orgánica. El siguiente. Tenemos como primer eje temático pues las estadísticas y los reportes que tenemos que presentar. Al respecto quiero comentarles que hemos tradicionalmente tenido una actividad de seguimiento al principio de paridad en sistemas normativos. Y en segundo lugar, hemos dado seguimiento a las impugnaciones que se presentan en el tribunal
en materia de participación política también en sistemas normativos. Siguiente, por favor. En este eje donde identificamos los casos de violencia, quiero comentarles que la Secretaría General de este tribunal desde hace varios años, en colaboración con la unidad de capacitación, lleva a cabo un seguimiento muy preciso de los casos de violencia, así que es un trabajo colectivo con la Secretaría General. La otra, por favor, el siguiente eje temático que tiene que ver con acciones de prevención. Bueno, nosotros lo que hacemos es elaborar infografías y aquí nos vamos a tener a las actividades que surjan y que nos mandate la presidenta de la comisión. Eje 4, por favor. En el caso del observatorio, bueno, el observatorio acá, la representante del observatorio es la magistrada Sandra Pérez Cruz, pero digamos que los aportes que hacemos desde el tribunal al observatorio también son parte del trabajo que hace la Comisión de Género. En ese sentido estaremos pues coadyuvando en este año, la presidencia la tiene la Secretaría de las Mujeres, entonces nos atenemos a las actividades que ellos nos digan. Siguiente, por favor. Bueno, en la producción de materiales didácticos que prevengan, tradicionalmente hemos trabajado en el micrositio de igualdad de género de la plataforma con la colaboración de los compañeros de informática y estamos constantemente renovando y produciendo materiales, ¿no? Y como ustedes saben, tenemos nuestro cuadernillo de divulgación que se llama el sumario electoral, vamos por el número 6. Y estamos apenas diseñando el contenido, pero algo bueno va a salir de ahí seguramente. Y finalmente, el último eje temático, que es el 6, nos obliga a la presentación de los informes y a realizar 2 sesiones, y esta es la primera. Básicamente ese es el plan de trabajo. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Este plan de trabajo se diseñó conforme a lo que marca la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Sin embargo, no es limitativo de otras actividades, por lo que se estará proponiendo la participación de esta magistratura y de esta comisión en eventos de carácter académico y de divulgación o difusión de la participación de las mujeres que participen en la política. Finalmente, quiero señalar que seguiremos garantizando que este tribunal esté atento al ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres, juzgando siempre con perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad. Agradeceré a la auxiliar de la Secretaría Técnica, por favor proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Presidente, integrantes de la comisión, les informo que el segundo punto en el orden del día corresponde a la presentación del primer informe semestral de actividades 2025. Gracias. Para el desahogo de este punto, cedo nuevamente el uso de la voz a la antropóloga María Cristina Velázquez Cepeda, secretaria técnica de esta comisión. Adelante, por favor. Muchas gracias. Solicito informática, por favor, la presentación, la segunda presentación. Gracias. Siguiente, por favor. Bueno, es importante mencionar que dentro de este informe consideramos las actividades de la Comisión de Género en el primer trimestre del 2025 bajo la presidencia de la maestra Elizabeth Bautista Velasco. Aquí destacamos un evento que se hizo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, evento en el que participaron personalidades del IEPCO, del instituto, así como obviamente la magistrada, y tuvimos una invitada especial. Se abordó un tema poco conocido sobre la participación de las oaxaqueñas, más allá de lo electoral, pero que han tenido un impacto interesante. Destaca el caso de las mujeres que fueron monjas y que tuvieron procesos electorales en los conventos en el siglo XVIII aquí en Oaxaca, así como la historia de la vida de doña Margarita Maza de Juárez, más allá del esposo. También tuvimos la oportunidad de conocer sobre los inicios del feminismo oaxaqueño. Y por último, conocimos de la participación muy amplia de las mujeres Ayuk, Mijes, en Tlahuitoltepec. También pues le dimos seguimiento a los juicios en materia de violencia y se integró la información para el informe anual del tribunal. Como segundo punto,
Algo pasa con la presentación. Gracias. El monitoreo de los medios de impugnación promovidos por mujeres en el año 2024. Este es un tema novedoso. No habíamos hecho esto anteriormente y es la búsqueda de un comportamiento de las mujeres en los medios de impugnación. Es decir, ¿qué tanto recurren a la justicia electoral las mujeres? Es la primera vez que sacamos esta información que creo que puede ser del interés público. De los 732 demandas que se presentaron en 2024, tenemos que el 39% como tendencia fueron presentadas por mujeres. O sea, el 39-40%. Ahí tenemos también una mujer trans de la comunidad LGBT y el resto pues fueron hombres. Como pueden ver en la gráfica, no sé si lo pueden apreciar, pero digamos este 39 suma los juicios en donde solamente las mujeres se impugnaron y los juicios en donde ellas se impugnaron junto con hombres, también las incluimos. Ahora bien, ¿cuáles son los medios a los que recurren las mujeres? Siguiente, por favor. No se aprecia mucho porque pues son muchos los medios de impugnación, pero queda evidente que las mujeres recurren al JDC en primer lugar y al JDCI. Ahí se puede apreciar. Siguiente. Siguiente, por favor. Ok. El JDC. Al ser el principal medio de impugnación recurrido por las mujeres, tenemos un comportamiento interesante, pues el 47% de todos los juicios ciudadanos fueron promovidos por las mujeres, ¿no? Ahí pueden ustedes apreciar las cifras. Siguiente. Hicimos un esfuerzo de entender de qué se quejan, de qué se duelen, dicen ustedes los abogados, ¿no? ¿Cuáles son esos temas o esas problemáticas que aparecen en el JDC? En primer lugar, tenemos candidaturas. Esto es congruente con el hecho que el año 2024 pues, fue año de proceso electoral, entonces es lógico pensar que hay demandas por las candidaturas. Y tenemos en segundo lugar violencia política en razón de género como las dos grandes tendencias de los juicios. También tenemos el conflicto intrapartidario. Respecto a los conflictos intrapartidarios me permito señalar que esto ha ido en aumento. Hasta hace 2 o 3 años, desde que se hicieron las reformas legislativas en materia de violencia, no se había visto el crecimiento de este tipo de juicios sobre 2 aspectos. Uno, cuando las mujeres recurren al tribunal y el tribunal reencausa hacia el partido, hacia el órgano intrapartidario de justicia. ¿Sí? Y la otra es cuando las mujeres recurren al tribunal por impugnaciones presentadas previamente en el órgano intrapartidario. Hasta el año pasado, se presentaron por primera vez los 2 primeros juicios en donde lo que se controvierte es la resolución del órgano intrapartidario en materia de violencia política en razón de género. Es decir, que este es un tema que está pues aumentando, lo que nos lleva a pensar que los partidos políticos han desarrollado ya medios internos y que las mujeres están recurriendo a sus partidos políticos. El siguiente grueso, digamos, es la obstrucción y las dietas. Aquí en el tribunal es importante recordar, y para quienes no están familiarizados, a veces se piensa que cuando la violencia política en razón de género se juzga y en los que no se acreditó, pues adiós, ¿no? Gracias por participar, digo yo, pero no. Por lo general, los conflictos, los juicios, digamos, se les acredita la obstrucción en el ejercicio del cargo, las dietas, el pago de dietas y aguinaldos. Bueno, pasemos al JDCI. Aquí tenemos algo muy interesante por primera vez. Este es el año 2024, por primera vez, más de la mitad de los JDCI presentados por mujeres fueron presentados por mujeres. Eso no había pasado antes.
Esto quiere decir que en sistemas normativos las mujeres están recurriendo a la justicia y es un tema que amerita una profundización, ¿no? Entender qué es lo que está pasando ahí. De lo que pudimos ver, ¿qué les preocupa a las señoras en sistemas normativos? En primer lugar, creo que en gráfica, por favor. En primer lugar, los juicios más importantes fueron por violencia política en razón de género. Estamos hablando que de los 41 juicios, 21 fueron por violencia política. Eso nos está diciendo que las mujeres están recurriendo al JDCI por violencia política en razón de género. Le siguen los menos. Especiales sancionadores, de los cuales 31 fueron promovidos por mujeres. Esto quiere decir que tanto... El siguiente, por favor. Ahí. El procedimiento especial sancionado nos muestra que el 47% de los procedimientos fueron promovidos por las mujeres. La siguiente. Y, como es un poco de esperarse, la mayoría de ellos fue por violencia política en razón de género. Luego, algunos temas que tienen que ver con el proceso electoral, como la propaganda electoral, la equidad en la contienda, pero el grueso de los procedimientos especiales sancionadores es por violencia. Entonces, como pueden apreciar hasta aquí, hasta este punto, los tres principales medios de impugnación en donde las mujeres han recurrido, en su mayoría recurren por violencia política. Y de manera creciente, no tanto en el número, pero sí en la proporción de los juicios en donde las mujeres. Ahora, finalmente, el siguiente, por favor, tenemos algunos juicios, por ejemplo, en los JNI, poca participación de las mujeres, no es muy relevante. Y aquí en el caso de los RIN, pues la mayoría son hombres. Definitivamente, las mujeres no están muy interesadas en los recursos de inconformidad. Muy bien. La siguiente, por favor. Bueno, el tercer tema que abordamos en este informe es los resultados del seguimiento del principio de paridad en elecciones en sistemas normativos. Y aquí tenemos que el IEP emitió el año pasado 96 acuerdos de elección. De esos 96, tenemos que la mayoría fueron elecciones ordinarias, algunos fueron ratificación de propietarios que fueron nombrados en 2022, otras ordinarias parciales, se refiere a aquellos casos en donde algunos de los integrantes, principalmente regidurías, fueron electas, aunque se sostienen las primeras posiciones desde el 2022. Pero un caso interesante para nosotros son las extraordinarias. Si bien es cierto que el concepto de extraordinaria está, digamos, un poco demasiado flexible en el IEPCO, ¿no? En realidad nosotros exploramos qué pasa con las extraordinarias, a qué se refieren. Y aquí encontramos un hallazgo interesante, la siguiente, por favor. Descubrimos que las extraordinarias se dan principalmente por renuncia de las mujeres a los cargos. No es una buena noticia porque nos está diciendo algo negativo, ¿no? O sea, el 59% de las extraordinarias tuvieron que ver con alguna mujer. Uno que otro caso tuvo que ver con el fallecimiento de una señora por causas naturales, qué sé yo, pero de acuerdo al trabajo que realizamos en la unidad, pues ese fue el hallazgo. Otro hallazgo, la siguiente por favor, que queremos destacar, es que el comportamiento de las mujeres en las asambleas selectivas pues es muy variada. Y seguimos teniendo una serie de problemas. Por ejemplo, tenemos que el 22% de las elecciones pues participan menos del 20% de las mujeres en el electorado.
casos de asambleas donde por cada 100 hombres hay 2 mujeres o menos. Bueno. Luego tenemos el grueso, que nos da una indicación, una idea de cuál es el nivel de participación de las mujeres en estas elecciones intermedias. Estamos hablando que asisten a las asambleas más o menos entre el 20 y el 40% de las mujeres de la comunidad. Sigue siendo bajo. Y pocos o menos más allá del 40%. Destacamos el caso de San Juan Petlapa y de San Sebastián Coatlán. San Juan Petlapa con 63% del electorado mujeres y San Sebastián Coatlán con el 59% de las mujeres en sus asambleas de elección. Finalmente pasamos, bueno, casi finalmente al cuarto punto, que es la estadística electoral en juicios en materia de violencia política en razón de género de este año. Tenemos que de los juicios recepcionados por este tribunal, 16% son de violencia política en razón de género. Estamos subiendo con respecto a años anteriores que nos mantuvimos entre el 11 y el 12% de todo el conjunto de medios de impugnación. Subió unos puntos porcentuales, ya vamos en 16% y es mitad de año. Vamos a ver cómo se comporta esta tendencia. La siguiente, de los 36 juicios de violencia política en razón de género, tenemos que el derecho político electoral vulnerado principalmente es en el ejercicio del cargo. Sin embargo, tenemos también, ha crecido y muy cercano a lo que les comentaba del comportamiento intrapartidario, ha crecido el porcentaje de mujeres que sufren violencia siendo directivas de los partidos políticos o militantes. La siguiente, por favor. En cuanto a la autoadscripción indígena, tenemos una tendencia de 39% de los juicios de violencia son de mujeres indígenas. Siguiente, no tenemos ninguna afro. En cuanto a los juicios, según el régimen electoral, nos mantenemos en la misma tendencia de los años anteriores. Vamos en 42% dentro del régimen de sistemas normativos. Aquí estamos incluyendo municipios y agencias municipales que se rigen por sistemas normativos, donde haya sistema normativo. En el caso de los partidos políticos se refiere principalmente a los ayuntamientos de partidos políticos. En el caso de los partidos políticos como tal, es cuando se da violencia al interior de los partidos. Y tenemos un 6% de las instituciones que básicamente, por favor la siguiente, que básicamente son en contra de determinaciones de la Secretaría de Gobierno o del Congreso del Estado. Pero digamos que sigue siendo más alto el número de juicios en violencia relacionados con el ámbito político partidario. La siguiente, por favor. Finalmente, ¿cómo vamos en 2025? Bueno, hasta el momento se han resuelto de los juicios que entraron en 2025, se han resuelto 80% de los juicios, están en instrucción 20%. Y de los comportamientos tenemos que de los 36, solamente uno ha acreditado la violencia. Esa es la tendencia. ¿Quiénes son las víctimas? El siguiente, por favor. Bueno, debido a que las mujeres a veces presentan su demanda solas y a veces van varias mujeres, digamos, de un solo ayuntamiento van varias, siempre va a ser mayor el número de mujeres que el número de juicios. Y seguimos en la tendencia natural que es de que las mujeres en las regidurías son las que son víctimas de violencia. Bueno, nosotros consideramos víctimas por el solo hecho de que así lo están manifestando independientemente de la resolución del tribunal. Dentro de las mujeres que impugnaron, de las 46 en estos 36 juicios, tenemos 2 presidentas municipales, una síndica y 3 agentas municipales. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Antes de cerrar, bueno, quiero comentar brevemente dos situaciones a las que es importante mencionarlas porque tiene un impacto en el avance de las mujeres y que es una situación grave. La primera es la muerte violenta de la presidenta de San Mateo Piñas,
Ella fue por primera vez la presidenta de su pueblo. Es la ciudadana Lilia Jimena García Soto, que fue la primera mujer. Ella es una mujer que estuvo cumpliendo cargos. Curiosamente, tuvimos renuncias en San Mateo Piñas de mujeres previo a la problemática que se presenta, ¿no? Entonces, el tema no es tanto o no nos compete a nosotros determinar las causas del asunto, pero sí tiene un impacto sobre el imaginario social y sobre la difícil tarea que supone ser presidenta municipal. Les recuerdo que en sistemas normativos no llegamos ni al 7% de presidentas municipales y en partidos políticos vamos a la baja. Entonces, desincentiva. Y el otro caso es el de Zapotitlán Palmas, que recientemente en este tribunal se acreditó violencia política en razón de género y que sin embargo el Congreso del Estado inició el procedimiento para su terminación, suspensión del cargo, ¿no? Eso sería todo es cuanto, magistrada, como informe. Muchas gracias, secretaria técnica. Abonando a lo que usted dice, y como bien señala en su informe, nos hace visible la problemática que tenemos como sociedad en Oaxaca y del gran compromiso que el tribunal debe tomar, y resulta muy importante no solo acreditar la violencia política en razón de género, como bien lo manifestó, sino garantizar el ejercicio del cargo y sobre todo otorgar las medidas necesarias para que las mujeres sí lleven a cabo ese ejercicio pleno y en paz, en tranquilidad, como lo debiéramos hacer. Esta comisión de por sí no debía existir, ¿no? Porque debía haber un ambiente armónico en la cuestión política, pero lo sabemos, en el ámbito privado es una cosa y el ámbito público es otra cosa. Las mujeres solo hemos estado en el ámbito privado históricamente y ahorita que nos asomamos a la vida pública es un reto mucho mayor, consciente del esfuerzo que se hace. Nosotros como tribunal debemos y tenemos la obligación de hacer el trabajo propio y de verdad que en esta comisión trabajaremos muy puntualmente para darle seguimiento. No solo es visibilizarlo, es atenderlo y sobre todo en mi ponencia, ahorita yo tengo un caso en el cual pretendemos garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la persona regidora que tengo en este asunto, entonces estamos estudiándolo de una manera más amplia, con toda la interseccionalidad e interculturalidad que requieren los sistemas normativos internos. Entonces, vaya mi compromiso como presidenta de la Comisión de Género y el compromiso de toda la comisión para que en el tribunal de verdad llevemos un trabajo de una manera muy responsable y muy puntual con todas las mujeres, porque ese es el reto, que las mujeres ejerzan plenamente su derecho en los ejercicios de los derechos políticos electorales, que es un derecho humano y del cual debemos garantizarlo plenamente. Muchas gracias. Y integrantes de esta comisión, se pone a su consideración el informe presentado. ¿Alguno de ustedes desea hacer uso de la voz? Le pido al auxiliar de la Secretaría someta a consideración de esta comisión la aprobación del informe presentado. Conforme a su instrucción, Presidenta. Integrantes de la Comisión de Género, procedo a tomar la votación correspondiente respecto a la aprobación del primer informe semestral de actividades 2025 que rinde la Secretaría Técnica de la Comisión de Género. Doctora Gloria Ángeles Cruz. ¿A favor? Licenciada Zulma Jiménez Osorio. A favor. Licenciada Xochitl López Santiago. A favor. Gracias a todas. Presidenta, le informo que el primer informe semestral de actividades 2025 ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, auxiliar. Le solicito continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Continuando con el desarrollo de esta sesión, como punto número 3 del orden del día, tenemos asuntos generales. Gracias. Quien desea hacer uso de la voz, por favor de manifestarlo levantando la mano. Auxiliar de la Secretaría Técnica, le solicito, por favor, continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Presidenta, le informo que se han agotado los puntos enlistados en el orden del día. En ese sentido, integrantes de la Comisión de Género de este tribunal y personas que nos acompañaron, tomando en consideración que se han agotado los puntos del orden del día, siendo las 13 horas. 13 horas 40 minutos del día martes 15 de julio de 2025,
Clausuro la primera sesión ordinaria 2025 de la Comisión de Género de este tribunal. Gracias por su asistencia y tengan todos y todas un excelente día. Gracias. Muchas gracias.